Entonces continuamos con el cálculo de los conductores. Ahorita vamos por cálculo de caída de tensión. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos anteriormente. Estamos hallando qué tipo, o sea, calculando qué conductor vamos a utilizar de los paneles al inversor, de los paneles solares a donde está el inversor. Los paneles están ubicados en el techo, ¿verdad?, a una longitud aproximada de 15 metros, y el inversor está ubicado, bueno, en un cuarto, digamos, ventilado, un cuarto ventilado, ¿verdad? Y la temperatura ambiente es de 42 grados centígrados. Sabemos que también que vamos a utilizar tubería de acero, EMT, y bueno, ya hicimos el cálculo por capacidad de corriente, haciendo las correcciones necesarias. Nos dieron estos dos conductores, ¿no? Que lo ideal sería usar el conductor de fotovoltaico, que es el XLPE, ¿verdad?, de 2.5 milímetros cuadrados, ¿verdad? Tiene una temperatura del aislante de 90 grados centígrados, y con las correcciones que nos dio, tiene una capacidad de 21.45 amperes. La otra alternativa sería utilizando conductor THHN, ¿verdad? La otra alternativa es esta. Pero siempre es bueno utilizar esta, tanto también porque los niveles de tensión ya estaríamos en el límite. El THHN aguanta 600 voltios y por los paneles vamos a tener este voltaje de máxima potencia 462, pudiendo llegar a 546. Entonces, lo ideal es utilizar conductores con aislante XLPE que me aguantan 2 kilovoltios, creo. 2 kilovoltios. Entonces, continuamos con el cálculo de caída de tensión. Con el método de caída de tensión, o sea, para hallar la caída de tensión tenemos varios métodos, ¿verdad? Voy a explicar, digamos, brevemente de dónde vienen, cuál es el más fácil. Si no tenemos el método 1, si no conocemos la resistencia del conductor, de determinado conductor, entonces nos toca hallar la sección mínima, ¿verdad? Vamos a hallar la sección y luego nos metemos por tabla para ver qué sección es la que le corresponde para este conductor. Entonces, ya he visto varios videos donde se muestran esta formulita. La sección del conductor es 2 veces la longitud por la corriente entre K y entre C. Bueno, la longitud es del panel al inversor de 15 metros, ¿verdad? La corriente que vamos a utilizar para este caso es la de máxima potencia. ¿Por qué? Porque ya nos interesa es hallar, ya cuando una vez arranca los paneles que ya están trabajando, el MPPT, o sea, el regulador, va a tratar de conseguir la máxima potencia de ese grupo de paneles, ¿no? Entonces, la corriente para la máxima potencia es esta, 13,57 amperes, ¿verdad? De todas maneras, no dista mucho de la corriente de cortocircuitos, porque recordemos que los paneles prácticamente trabajan en cortocircuitados, ¿verdad? La diferencia es de 1 ampere, menos de 1 ampere. Entonces, utilizamos la corriente de máxima potencia. K es la conductividad del cobre. Esa viene expresada en metros sobre ohmios por milímetro cuadrado. Digamos que esta es una de las unidades más comunes, ¿verdad? Metros sobre ohmio por milímetro cuadrado. También hay uno sobre ohmio por metro, pero la más utilizada es esta. Entonces, la conductividad del cobre. Y C es igual a decir caída de tensión. C y caída de tensión es lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene esta fórmula? Porque ya he visto varios videos y no explican de dónde viene, cómo sale. Esa fórmula viene de
Nos vamos a la fórmula básica de resistencia en función de la resistividad. Sabemos que resistencia es resistividad por la longitud entre la sección, ¿verdad? Esta es, digamos, ampliamente conocida. Resistencia es resistividad por longitud entre secciones. Si yo despejo aquí la resistividad, me queda que es igual a la resistencia por la sección entre la longitud. Ese valor de resistividad para el cobre, eso sí es un dato, digamos, muy conocido, que es este de acá, 0,01786 ohmios por milímetro cuadrado entre metros. ¿Verdad? Entonces, este es el valor conocido. Bueno, esto es a 20 grados en corriente directa. Sabemos que en corriente directa la resistencia o resistividad de un conductor es levemente menor a corriente alterna. ¿Por qué? Porque en corriente alterna ocurre lo que se llama efecto piel, ¿verdad? Que es que la corriente tiende a conducirse por la periferia del conductor y en el centro prácticamente es nula. Claro, eso mientras mayor es la frecuencia de la corriente alterna, más se produce ese efecto piel. A 50 o 60 Hz el valor tiene poca variación, creo que es el 1 o 2%, no recuerdo bien. Lo cierto es que son prácticamente iguales a 50 o 60 Hz. Claro, también afecta es el diámetro del conductor. Creo que mientras mayor sea el diámetro, más se puede apreciar ese efecto piel. Pero entonces utilizamos este valor, ¿por qué? Porque estamos trabajando con corriente continua. Ahora bien, venimos para acá, venimos de esta formulita de resistencia. Si yo multiplico a ambos lados de la ecuación por la corriente, ¿verdad? Multiplico I por R y multiplico I por esto, me da esto que está acá. I por R, ¿quién es? Caída de tensión, ¿verdad? La corriente por la resistencia simplemente es caída de tensión en voltios, no en porcentaje. Yo he visto varios videos donde indican que es porcentaje, no es porcentaje, es voltaje, ¿verdad? Entonces, continuamos acá, despejo la sección de esta fórmula, de este lado de acá, me queda que la sección es I por la resistividad, por la longitud, entre la caída de tensión en voltios, ¿verdad? Pero la resistividad es, perdón, la resistividad es igual, la conductividad sería 1 sobre la resistividad. Sustituyo acá y me queda que la ecuación sería I por L entre la conductividad y la caída de tensión. ¿Correcto? Esta fórmula, si nos ponemos a ver, es prácticamente esta de aquí arriba. ¿De dónde viene este 2? ¿Verdad? Vamos a ver de dónde viene el 2. El 2 viene simplemente que la longitud que tenemos de recorrido, tenemos que considerar la longitud del conductor de fase y neutro. Perdón, en este caso es del conductor positivo y el conductor negativo. ¿Correcto? Entonces, la longitud vendría siendo igual a 2 veces la longitud del panel o de la distancia o separación del panel al inversor. Entonces, 2 veces por la separación del panel al inversor por la corriente de máxima potencia entre la conductividad y entre la caída de tensión. Ahora bien, vamos primero con la conductividad. Esta conductividad que me está dando aquí 56, ¿verdad? Esta viene igual, si la resistividad venía para estas condiciones, la conductividad también viene para estas condiciones, 20 grados centígrados en DC. Como sabemos que el conductor no está a 20 grados centígrados, el conductor va a estar a una temperatura mayor. De hecho, el conductor tenemos que hallarlo a una temperatura de 90 grados centígrados. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura de funcionamiento del conductor seleccionado, ¿verdad? 90 grados centígrados. Entonces me dicen, pero es que el conductor no está a esa temperatura. El conductor está inmerso en un ambiente de 64 grados centígrados. O sea, la temperatura de ambiente más la radiación solar me da 64 grados centígrados a 0 amperios. Él, sin conducir, ya tiene 64 grados centígrados
dentro del tubo, ¿verdad? Y a pleno sol. Entonces, cuando él ya lleva una corriente, obviamente su temperatura también aumenta, ¿verdad? La temperatura dentro del conductor aumenta. ¿A cuánto? La podemos hallar a 90 grados centígrados, que digamos sería la corriente tope, la corriente máxima para esas condiciones, ¿verdad? 19 y 21, ¿correcto? Entonces, el conductor, la resistencia del conductor, la tenemos que hallar a los 90 grados centígrados, que son los conductores que seleccionamos, ¿verdad? Entonces, la fórmula de la variación de la resistencia en función de la temperatura es esta que está acá. Resistencia 2, que es la resistencia final, la que vamos a hallar, es igual a resistencia 1, que es la resistencia conocida inicial, 1 más A, que A es el coeficiente de variación de temperatura dependiendo del material. Si es cobre, es este valor; si es aluminio, es este valor. T2, que es la temperatura final, menos T1, que es la temperatura, que en este caso es 20 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, que es la temperatura inicial, que es la que conocemos. Como son proporcionales la resistividad y la resistencia, entonces puedo colocar la fórmula de resistividad de la misma manera. Es igual. ¿Correcto? Entonces, la resistividad a 90 grados centígrados en corriente directa es igual a la resistividad a 20 grados centígrados en corriente directa por 1 más este factor por 90, que es la temperatura del aislante, menos 20, ¿verdad? Entonces vamos allá a la resistividad a 90 grados centígrados. Sustituimos los valores, la resistividad que tenemos, sustituimos todo lo demás y me da, fíjense la diferencia, 0,0219, o sea, levemente, o digamos que un porcentaje mayor a esta resistencia. Esta es la 90 grados centígrados y esta es la resistividad a 20 grados centígrados. ¿Correcto? Hallamos el inverso de la resistividad, que es la conductividad, y me da que para 90 grados centígrados me da esta conductividad. Entonces ya tenemos la conductividad de esta fórmula. Ahora me toca hallar la caída de tensión. Recordemos que venimos de los paneles solares. Los paneles solares me están botando una tensión máxima, porque están 11 paneles en serie y corregidos a una temperatura de 42 grados centígrados. Ese voltaje me da 462 voltios. Ese va a ser nuestro voltaje de ese sistema, ¿verdad? Entonces, el 1%, esto es por norma colombiana, ¿no? NTC 2050. ¿Por qué aplican 1%? Bueno, la idea es minimizar lo mayor posible las pérdidas que haya en un sistema de energía, ¿no? Entonces, la norma colombiana me indica esto. No tengo a la mano la norma Covenin venezolana. La tengo, pero es vieja, entonces no me aparece ese porcentaje. Me aparecen otros datos, pero no ese porcentaje. Entonces aquí es 1% de la caída de tensión, 1% del sistema, me daría entonces 4,62 voltios, ¿verdad? Ahora bien, sustituyo. En esta fórmula que tenemos, sustituyo todos los valores, 2 por 15 metros, por 13,57, entre 44, 4,62, me da esta sección. Esta es la sección mínima del conductor que me garantiza este 1%, ¿verdad? Me voy a las tablas. El inmediato superior es 2,08, la sección es 2,08 y, un momento por favor, ajá, y, perdón, 2,08 de calibre número 14, ¿verdad? THHN, y para el XLPE la sección mínima es 2,5 milímetros cuadrados. Entonces tengo estos dos cables. Recordemos que preferiblemente vamos a usar cables fotovoltaicos, ¿verdad? Que me aguantan más radiación solar y el nivel de tensión es mucho más alto. Entonces,
el cable seleccionado, tengo estas dos alternativas. Digamos que esta sería la primera, le puse invertido, pero esta es la primera opción que vamos a seleccionar. Ese es el método cuando aplicamos la fórmula para callar, o sea, si no tenemos valores de tablas. Ahora, ¿cuál es el método 2? Método 2, perdón. Es simplemente ubicando en tablas de conductores cuánto es la resistencia para el conductor que ya hemos seleccionado por capacidad. Tenemos por capacidad estos dos conductores. Vamos a ver cuánto es la caída de tensión, la resistencia para ese conductor, para el THHN número 12 por tablas, ¿verdad? A 90 grados centígrados en DC, 90 grados centígrados en DC, tengo esta resistencia en ohmios por kilómetro, ¿correcto? Esa tabla está en internet y la ubiqué para este conductor. Para el XLPE no he conseguido tabla de resistencia del conductor fotovoltaico, entonces tengo que hallar la resistencia aplicando la misma fórmula que habíamos visto anteriormente, que es la resistividad por la longitud entre la sección. La resistencia para conductor 2.5 XLPE sería la resistividad. ¿Cuál resistividad? La de 90 grados centígrados, que ya la habíamos hallado por acá arriba, esta de acá arriba, ¿verdad? Por 1000 metros sobre kilómetros entre 2.5 milímetros, ¿verdad? Que es la sección del conductor, de este conductor. Entonces tengo esa resistencia, ¿cuál va a ser? 8,76 ohmios por cada kilómetro. O sea, tengo esta resistencia. Aquí la hallé en ohmios por kilómetro, aquí también la estoy hallando en ohmios por kilómetro. Ahora bien, ya tengo el valor de resistencia. ¿Cómo hallo la caída de tensión? Multiplicando I por R, ¿verdad? Entonces sería la corriente de máxima potencia por la resistencia a 90 grados centígrados en DC de cualquiera de los conductores que hemos seleccionado por la longitud total en metros entre 1000, ¿verdad? Entonces me voy para el caso del cable número 12 THHN. Tengo la corriente por la resistividad que hallamos por tabla, 2 por 15 metros, ¿verdad? Que es la separación de los paneles al inversor entre 1000. Entonces me da una caída de tensión de 2,76 voltios. Y recordemos que la caída de tensión máxima para el 1% es de 4,62. O sea, cumplimos. Este conductor me cumple la caída de tensión. Para el conductor fotovoltaico, yo igual, el mismo procedimiento, sustituyo valores y me da 3,57, o sea, menor al 4,62. O sea, para los dos casos me cumplen. Podemos decir que por capacidad y caída de tensión se pueden utilizar los conductores que indicamos. La alternativa, bueno, aquí lo puse invertido, pero es porque ya lo venía trabajando así. Pero digamos la opción, tengo la alternativa de utilizar conductor THHN, ¿verdad? 2 número 12, 90 grados centígrados, que me tiene una capacidad de 19,5. Esto lo vamos a utilizar para el conductor de fase y neutro, ¿verdad? Perdón, para positivo y negativo. Y utilizamos un conductor, digamos, el inmediato inferior para el calibre para la tierra, ¿verdad? Para el conductor de puesta a tierra. Y la alternativa recomendada, que es la alternativa 2, sería conductor fotovoltaico, ¿verdad? 2.5, con esta corriente que me aguanta para la fase neutro, y para la tierra un conductor, el inmediato inferior, que sería de 1.5 milímetros, ¿verdad? Para la tierra. Entonces, eso es todo para el cálculo de caída de tensión de los conductores de los paneles fotovoltaicos al inversor. Ahora, en el próximo vamos a hacer el cálculo de los conductores del inversor a las baterías.